¿verdad? Que los vamos a llamar shunts, ¿sí? Que van a ayudar, van a facilitar a la sangre a que llegue al feto con una concentración de oxígeno. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias que vamos a encontrar y vamos a estudiar ahora en lo que se refiere a la circulación fetal. No se olviden que la circulación fetal necesariamente está dada por la placenta, ¿no? En la conexión que tiene el feto con la placenta y la placenta. ¿Okay? Bien, como tenemos el circuito en el adulto, en el feto también vamos a tener una sangre que va a estar rica en oxígeno y otra sangre que va a estar con productos de desecho, ¿sí? Ese filtro que vamos a tener va a ser la placenta, ¿verdad? Ahí van a ir los productos de desecho para posteriormente agarrar o captar la sangre rica de oxígeno y nutrientes y pasársela al feto. Entonces, básicamente, esa circulación nos permite el intercambio de nutrientes, de gases, de agua y de productos de desecho, ¿verdad? Entre las porciones materna y fetal de la placenta. La sangre es bombeada a través del cordón umbilical y la placenta evitando el contacto con los pulmones. Sabemos que en el feto los pulmones no están funcionando, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que evitar, ¿no? Que vayamos la sangre a los pulmones. En la circulación fetal hay dos diferencias fundamentales. El feto va a transportar sangre desde y hacia la placenta, ¿sí? Y los pulmoncitos no son funcionales, por lo que no necesitan casi sangre. ¿Quién va a ser el pulmón del feto? La placenta. ¿Ah? Entre las diferencias que existen entre la circulación fetal y el adulto, la circulación fetal está adaptada al intercambio de gases a través de la placenta. La mayor parte de los órganos que no son funcionales o son hipofuncionales, como ser los pulmones, el intestino, no o van a ser pobremente irrigados, ¿no? Lo suficiente para que subsistan y se desarrollen, pero no para que realicen una función normal, ¿sí? Esta es una diferencia fundamental en cuanto a la circulación del adulto o en la vida postnatal. El lado derecho e izquierdo del corazón tienen una circulación en paralelo, ¿sí? O sea que ambos ventrículos se contraen y ambos ventrículos se dilatan, cosa que no pasa en el adulto, ¿verdad? Uno está contraído, otro está dilatado, y hace una contracción o una actividad alternante. En el feto no, ambos se contraen y ambos se relajan. Esa es la circulación en paralelo del feto. ¿Ok? Entonces tenemos una circulación en paralelo que nos va a ayudar para que precisamente se mantengan estos cortocircuitos que decimos que vamos a tener en la vida fetal. ¿Okay? Uno de los cortocircuitos que vamos a tener va a ser el foramen oval. ¿Dónde habíamos dicho que está ubicado el foramen oval? En el segundo. Interauricular. En el septo interauricular, ¿verdad? Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, este foramen oval va a proporcionar a la sangre un acceso directo desde la vena cava inferior, que va a pasar luego la sangrecita a la aurícula derecha y así posteriormente a la aurícula. ¿Ok?
Entonces su función es facilitar el movimiento de la sangre oxigenada a través del cuerpo del feto. Está formada por la fusión incompleta del tabique interauricular. Posteriormente, en la vida postnatal, este foramen oval se tiene que cerrar, ¿verdad? Y se va a convertir en la cosita ovárica. Entonces, este es nuestro foramen oval. ¿Cuál dijimos que va a ser la característica? Que pase directamente la sangre desde el ligamento de la derecha a la izquierda. ¿Sí? No se olviden que este foramen oval igual tiene una valvita. ¿Sí? Esa valvita que se va a abrir siempre hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para que favorezca el traspaso de la sangre. Ese es nuestro foramen oval, ¿no? Y lo vamos a ver junto con su valva que se va a abrir y se va a cerrar. ¿Sí? Otro cortocircuito que tenemos es el ducto arterioso. No se vayan a confundir con el ducto venoso, ¿no? Tenemos un ducto arterioso y un ducto venoso. Este es el ducto arterioso. Entonces, este va a tener una conexión directa entre la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Suministra sangre oxigenada al cuerpo y se convierte posteriormente en el ligamento arterioso. Entonces, nosotros habíamos visto que de la aurícula, del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Y qué hace la arteria pulmonar en nosotros? ¿Qué función tiene? Llevar la sangre que está con dióxido de carbono al pulmón. ¿Sí? Pero en la etapa fetal tenemos que es el ducto arterioso, que va a conectar directamente la pulmonar con la aorta. Entonces va a evitarse el paso a los pulmones. ¿Ok? Entonces lo que hace nuestro ventrículo derecho se contrae, pasa la sangre, gracias, pasa la sangre a la arteria pulmonar, y en vez de que esa sangre se vaya hacia los pulmones, ¿sí? Va a ir por el ducto arterioso hacia la aorta. ¿Ok? A la aorta. Hacia la aorta. Esta es nuestra aorta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo viene la aorta? De acá para acá. De acá, ¿verdad? Entonces, junto con este flujo se va a ir directamente a distribuir a todo el mundo. ¿Ok? Ese es nuestro ducto arterioso. ¿Ok? Si nosotros lo llegáramos a percibir acá, ese es nuestro ducto arterioso, que luego se va a convertir en el ligamento. Ahí. Y para visualizarlo nosotros ecográficamente tenemos dos cortes. Uno que puede ser un corte sagital, donde tiene que verse completamente la aorta con su callado. ¿Okay? La aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. ¿Sí? Y vemos que muy próxima a la arteria subclavia izquierda se encuentra el ducto arterioso. ¿Okay? También podemos mirarlo y valorarlo en el corte de 3 vasos. ¿Sí? Cuando hacemos el corte de 3 vasos, también vamos a poder mirar ahí y valorarlo al ducto arterioso. ¿Okay? Entonces,
umbilical, ahí está el borde de 3 vasos. La pulmonar, la aorta y la cava. ¿Sí? Y un poquito por detrás de la arteria pulmonar, ahí se encuentra el ducto arterioso. ¿Ok? Entonces, ahí se lo ubica al ducto arterioso. El ducto venoso, ahora sí, el ducto venoso. ¿Dónde está ubicado el ducto venoso? Continuación de la vena umbilical. ¿Verdad? Sí, en el abdomen, ¿no? Vaso que va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior. Lleva sangre desde la placenta al feto, directamente al corazón, bypaseando el hígado. Esa es su función del ducto venoso, que la sangre rica en oxígeno no se vaya al hígado, sino directamente vaya a la cava inferior y luego a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo para que lleve a toda la circulación mayor del feto. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra vena umbilical y aquí como vemos, este sector de acá es el ducto venoso. ¿Sí? Vena umbilical y ducto venoso que va a ir directamente a la cava y no va a permitir que se entre al hígado la sangre. Lo sabemos, ¿verdad? Aquí está el cordón umbilical, este es un corte sagital, aquí está la vena umbilical y el ducto venoso. Bien. Toda nuestra circulación que vamos a tener a nivel fetal, ¿sí? Con nuestro cortocircuito que vamos a tener acá. Vamos a tener el ducto, el corazón oval y el ducto arterioso. ¿Ok? Doctor, ¿dónde está el ducto venoso? El ducto venoso va a ser la continuación de la venita umbilical. ¿Sí? Este sectorcito de acá en el ducto venoso. ¿Ok? La continuación de la vena umbilical que va a ir directamente a la cava inferior. Cuando se visualice ese fenómeno de aliasing, ¿no es cierto? Ahora, ¿espontáneamente me va a aparecer eso, doctor, o tengo que regularle para que aparezca el aliasing? Cuando nosotros estamos valorando la venita umbilical, que es esta bolsa, ¿verdad? Nuestro PRF va a estar en 20, ¿sí? Para poderla ver a la vena umbilical. Entonces, como el PRF está en 20, y este vasito lleva una velocidad mayor de 20, entonces por eso que automáticamente nos va a salir el alias. ¿Ok? Porque se acelera al disminuir el diámetro. El calibre del vaso, ¿verdad? Aquí está un vaso grueso y aquí está un vaso delgadito. Entonces, esa fuerza de la sangre con la que está atravesando el ducto hace que aparezca el alias. Nosotros vemos vena umbilical que va a la cava inferior y de la cava inferior a la aurícula A la aurícula derecha, y de la derecha a la izquierda. a la izquierda y luego a la derecha, ¿no? ¿Sí? Esta sangre que está yendo rica en oxígeno va a llegar al ducto venoso, este ducto venoso a la cava inferior. Esta cava inferior va a ir a desembocar a la aurícula derecha. La aurícula derecha habíamos visto que a través del foramen oval se va a ir a la aurícula izquierda, y esta aurícula izquierda al ventrículo, y esto recién va a llevar la sangre rica en oxígeno a todo lo que se va a nutrir el corazón, va a llevar al cerebro y a las suprarrenales, que son los órganos blancos, ¿no? En la circulación fetal, la sangre fetal es oxigenada en la placenta, entra en el feto a través de la vena umbilical, ¿verdad? Pasa por el ducto venoso, evitando la circulación hepática, ingresa en el corazón a través de la vena cava. La sangre llega a la aurícula derecha y pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda.
De allí al ventrículo izquierdo, aorta ascendente, la sangre más oxigenada llega al cerebro fetal, la sangre venosa parte superior regresa a través de la cava superior entre la aurícula y el ventrículo derecho y fluye a la arteria pulmonar. La resistencia pulmonar en la etapa fetal es elevada, ¿sí? Por eso que también un factor, dijimos que era el ducto arterioso, que va a hacer un cortocircuito, y otro factor es este, que no va a permitir que esa sangre se vaya al pulmón, ¿sí? Entonces, como en el feto la resistencia pulmonar está elevada, está repeliendo, está haciendo que se redireccione la sangre a través del ducto arterioso, ¿sí? Entonces se va a redirigir a través del ducto arterioso hacia la aorta descendente. Vuelve desde el cuerpo a la placenta por vía de las arterias umbilicales, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trayecto que vamos a tener con la sangre, ¿sí? Que se oxigena en la placenta, se va por la vena umbilical, se bypassea, dijimos, el hígado a través del ducto venoso. Este ducto venoso desemboca en la cava inferior, luego la sangre se va a ir a la aurícula del lado derecho, por el foramen oval va a pasar a la aurícula izquierda, luego al ventrículo y luego se va a ir a la aorta. ¿Ok? Habíamos dicho que la sangre, ¿sí?, que va a regresar, va a retornar de la cava y de la cava inferior y de la cava superior, también va a pasar por la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y luego al pulmonar. Entonces, esta arteria pulmonar va a redireccionar su flujo hacia la aorta. Habíamos dicho porque acá está la presión muy alta y tenemos la presencia del ducto arterioso. Ducto o conducto es lo mismo, ¿no? Ducto arterioso o conducto arterioso, no hay ningún problema. ¿Okay? Bien, entonces esa es la forma en que va a transitar la sangre desde la placenta hacia el feto y desde el feto hasta la placenta nuevamente. ¿Ok? Dijimos que en la etapa fetal vamos a tener los shunts o cortocircuitos, ¿no? Que estos se van a cerrar normalmente una vez que nace, entre 24 a 48 horas. Esos shunts tienen que estar cerrados, ¿verdad? Ocasionalmente los dejaremos abiertos, necesariamente, como son algunas patologías cardíacas ductodependientes. Si se cierra el ducto arterioso, precisamente, ¿sí?, se muere el feto. Entonces, por eso es necesario dejarlo permeable por un tiempo más para que se pueda sobrevivir ese feto. ¿Okay? Permite que ambos lados del corazón fetal trabajen en forma paralela. Entonces, gracias a los shunts, el corazón trabaja en forma paralela. Una vez que se cierran esos shunts, el corazón va a trabajar en forma alterna. Y se mezcle la sangre del ventrículo derecho con la del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el control de la circulación fetal? Primero, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya habíamos dicho, en la quinta semana que va a haber taquiobradia. ¿Verdad? Sí, entonces, inclusive de 65 latidos por minuto hasta 160 latidos por minuto. No hay control del sistema autónomo, por eso hacen taquibradias, ¿no ven? Taquicardia, bradicardia, taquicardia, bradicardia. En el último trimestre del embarazo, el sistema nervioso autónomo ya es funcional. Entonces, por eso ya tenemos una normocardia, ¿verdad? Ya está más 140, 135, 145, ya está más normalizado.
pasada, ¿no? La propuesta, ¿sí? El gasto cardíaco va a ser de 0.2 litros por minuto por kilogramo de peso. El control de la circulación fetal en cuanto a la presión arterial en los primeros meses está dada por la resistencia periférica total, que es baja, el tono muscular, no tiene tono vascular, ¿sí? Los vasitos no tienen tono vascular. Y miren cuánto es la presión del feto. ¿Cuánto es la presión normal de nosotros? 120, 80. No ahorita porque está la presión baja, ¿no? Bajo dentro. Así como esta debe estar ahí. Entonces 120, 80, más o menos, ¿no? Y en el feto 70, 45. ¿Ok? Entonces una presión baja. La sangre fetal como tal tiene mayor afinidad a la hemoglobina, ¿sí? Y también esta hemoglobina tiene mayor afinidad al oxígeno en relación con la del ambiente, ¿sí? Entonces siempre va a captar mayor concentración de oxígeno la sangre fetal, ¿sí? La sangre umbilical se mezcla con la sangre de la parte inferior del cuerpo. ¿Okay? La saturación de oxígeno en el feto puede llegar al 98%. ¿Sí? ¿En nosotros cuánto llega la saturación más o menos? Bueno, sí. Depende de la altura, ¿no? Depende mucho de la altura. ¿Sí? Sí. Puede llegar a 82, alto. Acá generalmente estamos entre 92 y 94 de esa manera, ¿no? Entonces mucho de tiempo, ¿sí? Pero en el feto, fíjense cómo puede llegar a un 98% de saturación. ¿Ok? La sangre fetal entonces tiene una concentración de hemoglobina mayor que la del adulto. ¿Cuánto es la concentración de hemoglobina en el adulto? Más o menos 15. Bueno, 15, ¿no? 12, 14, 15, ¿sí? En el feto, 20, ¿no? Tiene mayor concentración de hemoglobina. Aumenta la capacidad de transporte de oxígeno. La hemoglobina fetal tiene una afinidad mayor por el oxígeno, ¿no? Entonces, tiene más características de afinidad por el oxígeno la sangre del feto. No se puede unir a estas prostaglandinas que reducen la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno, ¿sí? En la circulación uteroplacentaria, la placenta es el único órgano que recibe flujo sanguíneo desde los individuos vivos. La unidad funcional de la placenta es la velocidad coriónica. No se olvide. Provee una gran superficie para que la sangre fetal está cerca de la materna. Dos arterias umbilicales entonces van a llevar la sangre con productos de desecho y con oxígeno del feto a la placenta. La función es transportar sangre no oxigenada y la vena umbilical va a llevar la sangre con oxígeno y hacia el feto desde la placenta. ¿Ok? Entonces, nuestra placentita es la que va a tener una función importante durante el embarazo, ¿no? El intercambio gaseoso, o sea, que va a hacer el pulmón, la homeostasis líquida del feto, también la va a dar la placenta, el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, va a comportarse como un intestino, la eliminación de productos de desecho del feto a la madre, entonces la placenta se va a comportar como un riñón y también sabemos que es un órgano puro. ¿Okay? ¿Qué pasa una vez que ese feto sale del útero de la mamá?
con la primera inspiración, ¿qué va a pasar? Esa sangre ya va a ir hacia los pulmones y es donde va a oxigenarse, ¿verdad? La sangre venosa entra por las venas cavas a la aurícula y ventrículo derechos y luego a la arteria pulmonar. La sangre oxigenada vuelve de los pulmones, porque ya están funcionando los pulmones, hacia la aurícula y luego al ventrículo izquierdo, luego a la aorta y así a la circulación mayor. ¿Sí? Entonces, una vez que se corta ese cordón umbilical, ¿sí? Ya los pulmones empiezan a funcionar, ¿verdad? Ya esos pulmoncitos van a dilatarse, ¿sí? Van a entrar oxígeno, esos alveolos van a estar activos, ya van a intercambiar lo que es el oxígeno con el CO2, y así el feto o el nuevo ser se va a volver autónomo en cuanto a su captación de oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos una vez que el feto sale del útero de la madre. ¿Y cuáles son los cambios postnatales que experimenta ese nuevo ser al momento del nacimiento? ¿Cómo estaba la resistencia en el feto cuando estaba en el útero? Alta, ¿no? Entonces va a haber una caída en la resistencia vascular pulmonar. También habíamos dicho que va a haber un cierre de los shunts. Una vez que ese feto nace, entre 24, exagerando 48 horas, estos shunts tienen que estar ya cerrados, ¿sí? Vamos a tener un volumen, un aumento del volumen minuto, ¿sí? Y un aumento en la resistencia vascular sistémica. Habíamos dicho que en la vida intrauterina no tiene tono, ¿verdad? En cambio aquí sí ya va a tener un tono vascular, ¿sí? Todos los vasitos fetales, ¿ok? Entonces, una vez que se aparta, una vez que se aparta la placenta, que se corta el cordón, este nuevo ser va a sufrir unos cambios drásticos en cuanto a su circulación, por lo que van a ayudar a que se cierren esos shunts también, ¿no? La caída de la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Esa es una de las principales causas para que se cierre el ducto arterioso o venoso. Arterioso. ¿Ok? Entonces, para esta caída de la resistencia vascular, vamos a tener dos componentes, un factor mecánico y otro factor hormonal. El factor mecánico, la expansión pulmonar secundaria a la primera inspiración, reemplazando el líquido pulmonar por oxígeno, ¿no? Y también vamos a tener un aporte de las prostaglandinas, el óxido nítrico y la oxigenación que van a producir una vasodilatación. ¿Okay? Los cierres de los shunts intracardíacos y sistémicos se van a dar ¿por qué? Por la ligadura del cordón umbilical y separación del recién nacido. Va a haber una disminución del retorno venoso. Va a caer el flujo en la vena cava inferior. Esto va a producir una caída en la presión de la aurícula derecha. Va a aumentar el flujo pulmonar y esto va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda. Por este cambio de presiones, ¿sí? Cuando estamos en el útero, la presión en la aurícula mayor, en la aurícula derecha, es mayor en comparación con la izquierda. Por eso que se va de la derecha a la izquierda, ¿no? Y vemos que en la etapa postnatal va a caer la presión en la aurícula derecha
y va a aumentar en la orbita izquierda. Eso también hace que esa bandita que tenemos en el foramen oval ya no se vaya abriendo, sino se pegue y luego posteriormente vamos a tener un cierre del foramen oval. En el ducto arterioso, ¿cuáles son los factores que van a intervenir para su cierre? También factores químicos y factores hormonales. Aumento de la oxigenación, disminución de la prostaglandina GE2 al quitar la placenta, constricción y cierre en 24 horas. ¿Sí? Entonces, es por eso que se va a producir el colapso o el cierre del ducto arterioso. ¿Cómo se cierra el ducto venoso? Porque hacemos un clampeo del cordón umbilical, disminuye el retorno venoso en la cava inferior a través del ducto venoso y por lo tanto tenemos un colapso positivo y cierre funcional, que luego va a ser reemplazado este ducto venoso por un tejido conectivo. ¿Ah? Vamos a tener en el feto un aumento de volumen minuto. El cierre del foramen oval y ducto arterioso da como resultado la separación del corazón en derecho e izquierdo. Circulación en cierre. Entonces, desde este momento ya la circulación o el movimiento del corazón se hace alterno, ya no es paralelo. Vamos a tener también una importante acción de las hormonas tiroideas, cortisol y catecolamina, aumento del flujo sanguíneo miocárdico, renal y gastrointestinal, claro, porque ya tienen que empezar a funcionar estos órganos, ¿verdad? Entonces, ya este ser está siendo autónomo, ya no está conectado a la placenta y dependiendo de ella, sino es autónomo y por lo tanto va a tener que proporcionarse su propio oxígeno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Parece que comieron pesado. Era Lisandro. ¿Ah? Lisandro. Sí, nos tienes de salud.